Continuamos haciendo Radio Universidad Austral de Chile en este espacio extendido del especial entrevista ya en su nuevo horario para culminar la programación de la tarde de Radio Watch. En esta oportunidad, como siempre, con una nueva conversación. Y esta es una también muy interesante junto a Eduardo Arregada, docente de lenguaje y comunicación, donde el foco principal de la entrevista estará centrada en lo que es la comprensión lectora, ayudar a la comprensión lectora en estudiantes de colegio, pero de una manera muy peculiar. Vamos a hacer un pequeño adelanto de este proyecto, La Ciudad del Laberinto. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días Alejandro, muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá también desde todo el equipo de la radio te manda un saludo. Eh, Muchas empecemos gracias. con, empecemos con la Sí, ciudad sí. del laberinto, sí. ¿Qué es la ciudad del laberinto? Lo mencionaba, no quise mencionar qué era para tener un poco la mística de qué se trataba de este Mm. proyecto que busca ayudar a la comprensión lectora. ¿Qué es la ciudad del laberinto, Eduardo? La Ciudad del Laberinto es un proyecto que vengo eh, bosquejando hace aproximadamente 2 años. Es un videojuego, es un shooter en primera persona y que mezcla un juego con la comprensión lectora. El personaje principal, que es Max, tiene que salvar a un santón que se llama Raslav Quintumán, que está en el poder de una sociedad científica 104 que se apoderó del mundo y que borraron toda la cultura y todos los libros. Él tiene que pasar algunos niveles y al pasar cada nivel hay puertas con preguntas y esas preguntas se relacionan con los niveles de comprensión lectora, preguntas literales, preguntas de interpretación y preguntas de reflexión. Bastante interesante cómo mezclar el género shooter con la comprensión lectora, pero antes de ahondar en la elección de este género, ¿por qué un videojuego para este fin que ayudar finalmente con la comprensión lectora? Y también sumada a esa misma pregunta, ¿cuál es su acercamiento con los videojuegos? Eh, ¿Por qué un videojuego? Ujú. Bueno, yo soy profesor de lenguaje hace 15 años, actualmente trabajo en el complejo Tierra de Esperanza, que es una pequeña escuela que está en el Tume, y a mis estudiantes les gustan los videojuegos. Juegos como Fortnite o Free Fire están dentro de la mayoría de nuestros estudiantes, entonces siempre he sentido la inquietud de por qué vincular esas dos áreas. En Chile estamos un poco al debe al respecto, otros países están mucho más avanzados que nosotros. En España el tema de en España el tema de la gamificación es bastante fuerte y siento que acá en el país estamos todavía con la piedra y el cincel y nuestros estudiantes van muy avanzados. Entonces, por ahí nace la idea de intentar vincular los videojuegos con la comprensión lectora. En torno a la segunda pregunta, ¿cuál es mi acercamiento con los videojuegos? Bueno, yo ya tengo mis años, voy a cumplir 51 años, entonces eh, soy de otra generación. En mi generación no existían los videojuegos. Uno salía a jugar fútbol, salía a hacer deporte al aire libre y no existía todo lo que existe ahora. Hace como 3 años, un año estaba en el Tume y justo ese año no tenía internet. Entonces lo que hacía era revisar algunos videos en mi computador y ese año alguien me pasó un videojuego que se llama High Life 2. Y durante todo un semestre estuve disfrutando High Life 2. Y se los llevaba a mis estudiantes, ellos me ayudaban con algunas cosas, me daban pistas, y de a poco comencé a sentir que esa forma de enseñar de High Life, porque ahí no te daban ninguna pista, antes había jugado Call of Duty y aparecían los mapas, aparecían preguntas, en High Life no, todo había que deducirlo, todo era como una inferencia. Entonces, desde ese punto de vista me pareció genial y me comenzó a picar el bichito de que en algún minuto yo tenía que hacer un videojuego. Y pasó bastante tiempo hasta que ese proyecto se concretara. Bien, perfecto. Bastante interesante ese primer acercamiento que tuvo con los videojuegos y también fuerte de inspiración de la ciudad del laberinto. A ver, sí. Claro. Eh, Ahora
ya tenemos un poco respondida la pregunta de por qué un shooter, un poco para aprovechar el boom de los videojuegos de moda, por lo menos en los niños y en Mm, los adolescentes, y también su inspiración en el Half-Life, que al fin y al cabo también termina siendo un juego de este género, obviamente ya de otra época, un poco menos contemporáneo, pero de todas formas también una gran pieza de arte en el mundo de los videojuegos. Siguiendo con esa línea, respecto a la comprensión lectora y preguntarle un poco más por las mecánicas de un shooter, porque eh, poniendo en el caso, a mí me dice juego que ayuda a la comprensión lectora. Lo último que se me viene a la mente un shooter, pienso en un juego de puzzles, en un juego de novela gráfica o que el texto sea la principal mecánica. Ya nos comentaba acerca de que había que ir respondiendo unas preguntas que forma parte de la mecánica del videojuego, pero eh, me gustaría que ahonde un poco más explicando esta y cómo ayuda finalmente a la comprensión lectora. Ya nos mencionaba los distintos niveles que tenía. mm. Bueno, aquí lo que quisimos hacer era relacionar el juego un poco con la comprensión lectora. De hecho, para acercarse a esa historia hay que leer, porque al comenzar los niveles hay unos textos grandes donde nos va ubicando al espectador cuál es el espacio, cuál es la historia y cuál es el escenario. Y después, al pasar los niveles, hay que leer textos. Los textos no son textos largos, son textos cortos, pero que van desarrollando los niveles que se requieren para la comprensión lectora. Si es que acierta, pasa a la otra parte, si no, vuelve al comienzo del nivel. Entonces igual hay un tema ahí de la recompensa, de que voy a tener que leer bien para poder pasar al otro nivel, para sentir la recompensa y también tener un sentido de cuál es la historia. Entonces ahí está la jugabilidad. Eh, Max no usa arma, a ver, usa un arma como antigua, usa un arco y flecha para desactivar a los robots solamente. No hay más armas que ese arco y flecha. Está la vida de Max y la posibilidad de tener más flechas, pero él en algún minuto tiene que buscar estrategias para poder, no sé, enfrentarse a los robots que tienen mayor capacidad y que le van a quitar más vida a él. Entonces hay un poco de estrategia y, y los niveles van subiendo. El nivel final es de reflexión. Las preguntas son más elaboradas y cuesta un poco más el poder responderlas porque significa un contexto de lo que sabe, de lo que dice el texto y de todo el ámbito cultural que maneja el estudiante. Perfecto. Estamos conversando con Eduardo Arriagada, docente de lenguaje y comunicación, conversando acerca de su proyecto La Ciudad del Laberinto, videojuego que busca ayudar en la comprensión lectora de estudiantes. Respecto al desarrollo del videojuego, ¿cómo ha sido el desarrollo de este? Y también, cuénteme también el equipo que hay detrás. El inicio del desarrollo les fue muy Mm. difícil, Eh, todas esas cosas que implican el desarrollo. sí, reconozco que fue bastante complicado porque yo soy profesor de lenguaje, no soy Mm. desarrollador de videojuegos. Entonces, por ahí hace como 4 años postulamos a un proyecto de hacer un videojuego, a unos proyectos Gore, que no tenía ni patas ni cabeza. Reviso ahora todo lo que enviamos y obviamente que no lo ganamos. Entonces, después fue como ensayo y error, porque yo soy profesor de lenguaje y me gusta escribir historias, o siempre estoy leyendo. Entonces, yo tenía una historia. Y esa historia, al comienzo yo quería hacer un videojuego, pero con un libro. Y que el libro también pudiese el estudiante leerlo y responder las preguntas. Después, ese proyecto era demasiado caro, porque el financiamiento de este proyecto lo hice con fondos propios, con préstamos y todo eso. Entonces decidí hacerlo solamente como shooter y que aparecieran ahí las preguntas y que arrojaran resultados, porque cada uno de estos niveles arroja resultados y al final hay un porcentaje final. Entonces el proceso fue así, yo eh, lo, 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 quería hacer solo, pero
no sé programar, sé hacer algunas cosas en Unity porque está hecho en Unity. Y un día me acordé que tenía a unas personas que de Valdivia, de Memory Games, que había estado en un jam hace algún tiempo, y hubo un encuentro de Ludópolis que organiza la Santo Tomás, y ahí me encontré en un stand con Ricardo Concha, que es el CEO de Memory Games. Entonces yo le expliqué que tenía una idea, ya que tenía una historia, y él me dijo, ya, pues, nosotros te hacemos parte de tu historia. Y ahí comenzó todo este proyecto. Ellos comenzaron a realizar, a realizar los niveles, yo les fui diciendo ya lo que necesitaba, fue mandando un feedback, y ahí comenzó ya a verse la primera parte de esta ciudad laberinto. Ellos no finalizaron este proyecto, no sé qué pasó ahí, me entregaron ya un producto, un 80% terminado, y con otros amigos que conocí se suponía que lo íbamos a terminar, ¿ya? Pero pasaron como 3 meses y nos juntamos en el verano hace 2 años en la casa para supuestamente terminar el proyecto, y ellos me dicen, no, me dicen, los scripts están muy desordenados y ese proyecto no lo podemos terminar, nosotros queremos hacer otro. Y yo plop, le dije, oye, pero yo he invertido esta plata en esto, es un proyecto mío y que quiero sacar. Me dijeron, no, no, si hagamos todo de nuevo, usted hace otro guión y hagamos algo. Ya, de eso pasó enero, hice otro guión, trabajamos en algo, íbamos avanzando, pero como en septiembre, como en agosto, vi que no había ningún avance y que no íbamos a llegar a ningún lado con ese otro proyecto. Los avances eran muy lentos y había muchas cosas que no iban a resultar. Entonces, en agosto o septiembre por ahí dije, pero si yo tengo un proyecto que ya tiene un 80%, entonces en un grupo de Facebook que tengo y que participo de programadores de Chile, coloqué, ¿saben qué, amigos? Tengo un proyecto, un videojuego que está a un 80%, necesito un programador que lo quiera terminar. Eso fue lo que coloqué. Me escribieron como 3 personas y una persona era el indicado, Diego Valdés Holguín, 17 años, imagínate, 17 años, desde los 12 años que programaba. Los contactamos por Skype, empezamos a conversar y me dice, envíeme su proyecto. ¿Cómo le digo yo? Baje una plataforma que se llama TeamWeaver y yo me puedo meter de forma remota a su computador y yo le veo cómo está el panorama. Llegó, hicimos eso, se metió al proyecto y me dice, ¿sabe qué? El proyecto está un poco desordenado, pero yo se lo puedo ordenar. Y yo le termino el proyecto. Ya, ¿cuánta plata es? Tanta plata. Yo, así que denme un tiempo, yo le termino el proyecto. Después él mismo le colocó a conseguir a un músico, le colocamos la música y él me dijo, faltan unos sonidos más, porque la música está como plana, yo le hago la otra parte, ya, perfecto, él me hizo la otra parte. Después, en enero de este año, él me dijo, hay que optimizar porque lo queremos vender para computadores de los colegios, entonces estaba para 64 y 32 bytes. Entonces tuvimos el problema de cómo lo íbamos a hacer para esos dos áreas de computadores, y por ahí pregunté, algunos decían que no, y me dijo, no, yo solo optimizo, voy a comprar un computador más grande y en enero le entrego el juego para estos dos tipos de computadores. Y así lo hizo. Entonces en febrero ya estaba listo, y ese ha sido el camino de esta idea de hace 2 años. Sí, un camino bastante largo y que estuvo a punto Sí, de de terminar no, ahí con el proyecto, claro, y empezar uno nuevo, pero sí, afortunadamente continuó con el mismo que era su idea original y, como sí, comentaba, de tanto tiempo y también recursos invirtió. sí. Eduardo, el videojuego La Ciudad del Laberinto ha sido probado por algunos de sus amigos y algunos de sus alumnos, y de ser así, ¿qué impresiones ha recibido de ellos? Bueno, este videojuego, para llegar a lo que tenemos ahora, que es un producto mínimo viable, ha tenido como 10 o 12 revisiones. Lo hemos revisado, lo hemos vuelto a revisar, lo han jugado mis estudiantes de enseñanza media, le han dado algunas observaciones, algunos de básica también lo han jugado y les ha gustado. Les ha gustado el videojuego porque se parece un poco a lo que ellos juegan habitualmente, Free Fire y Fortnite, guardando las proporciones porque son videojuegos donde hay millones y millones y mucho equipo trabajando, pero sí les ha gustado bastante, y como los textos son cortos, entonces los pueden leer y pueden ir
ir desarrollando todo lo que en él se maneja. Perfecto, sí. Y respecto a las proyecciones de la ciudad del laberinto, nos comentaba que tenerlo en plataforma de 32 y 64 bits para tenerlo en los colegios, pero además de eso, piensa, además de los colegios, que pueda ser obtenido por cualquier persona, quizás un padre que quiere incentivar la lectura en su hijo, dando un mero ejemplo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora estamos esperando los resultados de un Ujú. proyecto Corfo para hacer la segunda parte. ¿Ya? Entonces, nos hemos hecho una campaña como fuerte para poder vender el producto, porque una de las condiciones de este proyecto Corfo es no tener ventas. Son una empresa que estamos recién iniciando y justo podemos optar a ese proyecto. Pero sí, la idea es poderlo realizar para diferentes plataformas, para PC, para Android, dejarlo en plataforma para que lo puedan descargar y ir ampliando un poco todo lo que significa este concepto. Y y seguir trabajando con la comprensión lectora, que es el tema que me interesa. Porque, por ejemplo, también estamos viendo con unos amigos que hay un concepto que se llama en España y en Europa que se llama libros inmersivos, que es un concepto que me interesa bastante, a lo mejor poderlo realizar acá. Estamos trabajando en un pequeño proyecto, un prototipo de eso y ver historias que sean de la zona, historias que sean locales y que los estudiantes puedan leer y valorar también eh, lo que ocurre o lo que ocurrió acá en el país. Por ejemplo, no sé, cuando que acá en Los Lagos tenemos la historia de los balseros. Yo soy de Los Lagos. Hay una historia de los Mm. balseros que hasta 1960 bajaron por el río San Pedro y llevan la madera a Valdivia. Está la historia de la gente que participó en el terremoto de 1960 liberando los taques, 450 hombres. Entonces son a lo mejor historias que se pueden llevar a libros inmersivos y que los estudiantes podrían leer bastante bien. Y la realidad aumentada, entonces hay un campo libro inmersivo, realidad aumentada, realidad virtual, hay mucho campo y en educación no se está trabajando eso. Hay algunos proyectos interesantes, sí, que han salido de Explora, porque Explora tiene un Mm. fondo de investigación relacionar TIC con la ciencia, pero el problema está ahí en que eso no se ha difundido a los colegios. El problema después es el marketing, porque, bueno, tú ganas un proyecto Explore y tú vas a decir, yo voy a hacer un proyecto que relacione TIC con ciencia. Tú haces este proyecto, pero hasta ahí no más queda porque en ningún lado salía que tú tenías que masificarlo o entregarlo a los colegios. Entonces también se presenta un problema. Bueno, eso es la idea, seguir trabajando con el equipo, un equipo joven, y ojalá que nos vaya bien el proyecto Corfo. Si no nos va bien, vamos a ir con una campaña fuerte para vender la ciudad del laberinto en los colegios, y como tú bien decías, también algún padre lo puede comprar y estamos en eso también. Perfecto, sí. El mayor de los éxitos en el camino de la ciudad del laberinto, un proyecto bastante interesante porque son formas de innovar la forma de educar que pueden tener un mayor impacto en el estudiante. Bastante interesante ir probando y ir renovando nuevas formas bajo mi punto de vista. Respecto, siguiendo un poco con las proyecciones, pero ya no de la ciudad del laberinto, me comentaba acerca de los libros inmersivos, pero ¿tiene pensado desarrollar más videojuegos quizás ya de otro género y siguiendo el enfoque educativo, quizás reforzar otra área de la educación? Sí, me gustaría, por ejemplo, en relación a los videojuegos, ahora estoy haciendo un curso de guión de novela gráfica. Me gusta ese Mm. tema y creo que a lo mejor sería interesante hacer algo de aventura gráfica con videojuegos para estudiantes de tercero y cuarto medio, podría ser, y a lo mejor podrían ser videojuegos de refuerzo también, de refuerzo en algunas unidades de lenguaje que uno ve que los estudiantes no le quedan bien claras, entonces podrían ser videojuegos de refuerzo, videojuegos con aventura gráfica y, y si el equipo se anima a lo mejor a hacer algo de matemáticas también. El otro día estuve con una charla con unos profesores de la Escuela Nueva España y unas profesoras me decían si quería material para el primer ciclo básico, el lenguaje y comunicación. Le dije que esto era para el segundo ciclo y que no tenía, pero igual hay un campo ahí, estamos viendo
toda esa área y queremos, no sé, intentar diversificar y seguir con esto de los videojuegos. Y que cuesta mucho acá porque somos una empresa nueva, hay que ver el tema del marketing, cómo llegar. Ya de repente hay plata en los colegios, pero los directores, algunos son un poco cerrados. El otro día escuchaba un comentario que un director dijo, no hayan ya qué hacer. O sea que con ese comentario leyó lo que había enviado yo, pero seguramente le cerró la puerta a que en ese colegio estuviera el producto. Uh-huh. Sí, Eduardo Arregada, docente de lenguaje y comunicación, conversando en Radio Universidad Austral de Chile acerca del proyecto La Ciudad del Laberinto. Ya hemos conversado bastante de él, pero para dar un breve resumen, un videojuego del género shooter o de disparos en español que busca mejorar la comprensión lectora. Eduardo, ya un poco finalizando la pregunta y también con ese último comentario que recibiste del director de un colegio, ligado también un poco a eso, ¿cómo influye un videojuego en un niño según las experiencias que has tenido ya trabajando en esta área del desarrollo? Y también pregunta para derribar un poco los comentarios del director que mencionabas. Claro. Bueno, ¿a quién no le gusta jugar? A todos nos gusta jugar y si aprendemos jugando es mucho mejor. Es una clase, no sé, en la cual hay juego, en la cual hay participación, en la cual tú tienes una recompensa, en la cual tienes que ir infiriendo lo que hay que hacer, resolviendo problemas también, y donde vas a leer textos que no sean tan largos porque habitualmente, no sé, el texto que llega a los colegios es un texto para todo, un texto para un estudiante medio, y lamentablemente en los colegios municipales tenemos estudiantes que no llegan a la media y que tienen muchos problemas, que son muy deprivados socialmente, monoparentales, entonces tienen una serie de problemas, ¿ya? Y los textos llegan iguales para todos, desde Arica a Punta Arenas. Entonces el juego es una opción, yo me libero, el hecho de la recompensa, el hecho de ganar, el hecho de volver atrás, el hecho de, no sé, de poder participar en un proyecto y estar inmerso en una realidad que es diferente y con una gráfica impresionante. Esta gráfica de este juego es una buena gráfica, una gráfica realista que dan ganas como de estar ahí. No es una gráfica 2D, no es una gráfica fome, sino que tú dices, me gusta esta historia, esos edificios, esos colores. Entonces igual es atrayente para los estudiantes, y además que, no sé, no tiene sangre, no hay violencia, y que son algunos requisitos también que colocan en la categoría de videojuegos para educación. Claro, sí, sumándome un poco a tus palabras, Eduardo, respecto a los videojuegos y derribando un poco los mitos o las creencias que se tienen acerca de esto, que es de jugar y ya, hay todo un equipo detrás que lo Sí, desarrolló, no solamente en el apartado de la jugabilidad, sino en el apartado visual, en el apartado de la música, que son aspectos bastante sí, importantes y podemos catalogarlo así como una obra de arte al nivel de una es película, como una película, sí, de un libro, claro. sí, Hay bastante más que solamente llegar, jugar y apretar un par de teclas, como sí. se puede tener un mal perjuicio acerca de los videojuegos. Eduardo, ya finalizando la entrevista, siempre dejamos estos minutos finales. No hemos hablado de lanzamiento, tengo entendido que todavía no hay una fecha clara, pero no sé si algún anticipo nos puedes dar acerca de un mes en concreto o según cómo vayan los proyectos, a lo que están postulando según estabas comentando, y también algún mensaje o algo que se haya quedado pendiente de la entrevista. También saludo Mm, al equipo que ha estado trabajando. Estos minutos están a ya, disposición para perfecto. eso, Eduardo. Bueno, el lanzamiento va a quedar supeditado un poco a la fecha. Supone que ahora a fin de mes, a fines de junio, van a dar resultados del proyecto Corfo y podría ser el lanzamiento del mes de julio. Un saludo a todo el equipo, a Memory Games, a Ricardo Concha, a, a Felipe, a Isli, que es de Temuco, a Nicolás, que es el músico también, y
Y bueno, un saludo también porque a mi colegio, a donde yo trabajo, yo soy profesor en una escuela muy pequeña que está en el Tumbo, se llama Complejo Educacional Tierra de Esperanza. Y este proyecto es parte de muchas conversaciones con mis estudiantes, y yo le iba hablando cómo iba el juego. Ha sido un proyecto que igual es bello. Entonces, y a mi familia también, a mi señora que ha permitido que esto se lleve a cabo a todas las horas que ha robado la familia, a mi hijo pequeño, al hecho de poder lograr un proyecto así, que ahora veo que es muy grande. Nunca lo visualicé así, a los fondos en los cuales no se puede invertir en préstamos, en ideas, en tiempo, y agradecer a eso y a mi tenacidad por lograr los objetivos, que es otra cosa que es sumamente importante. Perfecto, Eduardo. El mayor de los éxitos en el proyecto de la ciudad del laberinto. Nosotros estamos en contacto también para ayudar un poco en la difusión y apoyar este tipo de proyectos que benefician en este caso a la educación y también a los más pequeños para ayudar en este caso a la comprensión lectora. Eduardo Arriagada, docente de lenguaje y comunicación, estuvimos conversando acerca del proyecto La Ciudad del Laberinto, videojuego que busca ayudar a la comprensión lectora de los estudiantes. Una entrevista bastante interesante, Eduardo. Muchas gracias por tu disposición. Lo vuelvo a mencionar. Acá las puertas de Radio Universidad Austral de Chile están abiertas para ayudar en difusión o en lo que se pueda. También agradecer a Diego Castro allá en los estudios de la radio, en los controles, realizando la grabación de esta entrevista. Nosotros seguimos en esta especial entrevista ya en su nuevo horario de las 18 horas. Gracias a Eduardo y adelante estudio.